en esta comunión que tú nos permites, en la cual nuestro corazón se llena de gozo y de alegría, porque compartimos tus bondades los unos con los otros. Hablamos de tus bendiciones, de cuántas cosas has hecho con nosotros. Hemos recibido bendiciones abundantes, aún en la enfermedad, aún en la necesidad. Ahí te manifiestas, y por eso es que sentimos el gozo en lo profundo de nuestro corazón, porque tenemos un Dios que se acuerda de bendecirnos en todas nuestras necesidades y que te compadeces en todas nuestras dolencias. Y en estos momentos pues nos has permitido vida y salud, y deseo de estar en este lugar para entender un poco de lo que dice tu palabra, pero especialmente de las promesas que han sido extendidas para nosotros, los que creemos en tu Hijo Jesucristo. Permite entonces que tu palabra sea clara y vengamos todos a discernir el mensaje, el consejo para cada corazón, para cada alma, para cada uno de nosotros. Gracias por todo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Tenga la bondad de sentarse. El tema que en esta ocasión vamos a discutir un poco es Israel, señal de los últimos tiempos. Quizá ha pensado usted al oír este tema, bueno, vamos a hablar de algunos acontecimientos de las guerras, de las vicisitudes que el pueblo de Israel ha tenido en los últimos años, desde el año 1940 en adelante, cuando empezó a sufrir y también a tener cierta libertad para que el Estado de Israel se vaya estableciendo. Sabemos que desde su independencia para acá ya hay un Estado de Israel y que tiene conflictos con sus hermanos y, entre comillas, enemigos, porque a la vez que son hermanos, las tribus que le rodean son sus enemigos y hay disputas. Y en cada momento estamos leyendo en la noticia que Israel toma posesión de territorios y luego que las Naciones Unidas, los países que intervienen en unión, pues determinan que Israel vuelva a ceder a países árabes, a países palestinos, cierta parte de su territorio. Y así se mantiene ese conflicto. Bueno, no cabe duda que la vista del hombre está puesta no en Israel precisamente, sino en los acontecimientos del Medio Oriente. Pero para llegar a comprender y asimilar todo eso, necesitamos comprender la veracidad de las Escrituras tocante a lo que es Israel. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que Dios quiso tener un pueblo especial. Y es un pueblo que en la actualidad cualquiera de nosotros, conocedores de la palabra, que platicamos con personas que no conocen la Escritura, tienen expresiones bruscas, expresiones de maldición para con Israel. Y quizá usted ha encontrado compañeros de trabajo, de labor, de estudio, que cuando están los conflictos entre Israel y las naciones que le rodean, algunos vociferan y dicen, ha llegado el momento en que ese pueblo se extermine. Ha llegado el momento en que esos judíos malditos desaparezcan de la tierra. Así sucedió en la guerra de los 6 días. En aquellas guerras donde Israel fue rodeado por sus enemigos y todos unidos querían destruirlo. Todos pensaban en la destrucción de Israel. El que conoce la Escritura sabe que esas son cosas pasajeras. Ese no es el fin del mundo incluso. Esa no es la batalla del Armagedón. Esa no es la guerra de la decisión. No. Esas son guerras, hermanos, que vemos rumores de guerras, como dijo el Señor en el Evangelio de Mateo. Lo importante es que nosotros tengamos, hermanos, un concepto claro de lo que es Israel.
¿Qué es para la iglesia de Dios el pueblo de Israel? Sí, porque la iglesia de Dios viene de una promesa que Dios hizo a la base fundamental del pueblo de Israel. ¿Y quién es ese pueblo? ¿O quién es esa base? ¿Quién es esa persona? Es Abraham. Y cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 12:1, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré, la tierra que yo te voy a dar por heredad. Dios, hermanos, mencionó 5 o 6 aspectos que es importante que la iglesia de Dios los lea, los asimile y los viva. Porque esa promesa, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, no era para un hombre en sí. Es una promesa que repercute, hermanos, para las naciones postreras. Y en este caso, nosotros hemos sido alcanzados por esas promesas. El capítulo 12 de Génesis dice el Señor, haré de ti una nación grande. Fijémonos en esa primer promesa que Dios le hace a este varón. Son 3 versículos de suma importancia aquí en Génesis capítulo 12. Empero Jehová había dicho a Abraham, recuérdense que aquí todavía es Abraham, no es Abraham, es Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 2, hermanos, se plasman estas promesas. Primero, y haré de ti una nación grande. Cualquiera que lee la Escritura y compara al pueblo de Israel, dice, bueno, ¿y ese es el pueblo de Israel al cual Dios le dijo, haré de ti una nación grande? ¿Qué tamaño tiene Israel? Bueno, en proporción de terreno, hermanos, es mucho más pequeña que Guatemala. Comparémosla con El Salvador. ¿Cuántos habitantes tiene Israel en la actualidad? Hermanos, le gana a Guatemala. Bueno, ¿está en sí la promesa, haré de ti una nación grande? ¿Lo estamos hablando en números, en magnitud o en qué? Es en números, hermanos. Dios ha prometido hacer de Israel una nación grande. Pero esa nación grande, como vamos a ver, está esparcida. En estos momentos hay una nación que se está estableciendo, pero esa multitud de judíos, de israelitas, está esparcida en todas las naciones. Ya vamos a ver por qué, pero la primera promesa es, haré de ti una nación grande. Luego dice, y bendecirte he. Hermanos, el pueblo de Israel no tiene nada menos ni nada más que la promesa de la bendición del Eterno. La promesa de la bendición del Dios Todopoderoso. Es algo sublime que es propiedad, es posesión de Israel, porque es la promesa de nuestro Dios. Y luego sigue diciendo, y engrandeceré tu nombre. Esta fue la promesa que le hizo Abraham, y que más adelante, cuando Abraham tenía los 100 años y que Dios se le aparece, entonces empieza a dar cumplimiento a esas promesas. Porque ¿qué quiere decir Abraham? Abraham quiere decir, hermanos, padre de multitudes. Cuando Dios engrandece el nombre y le quita Abraham, ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham, le está diciendo, hermanos, este es el cumplimiento de aquella promesa, multiplicarte en gran manera. Y Dios le hace que sea padre de muchas gentes. El hebreo dice padre de muchedumbres, padre de multitudes. Abraham es el padre de multitudes porque en la repercusión de la promesa es el padre de todos aquellos cristianos, de todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo, como dice Gálatas 3:17. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a sus simientes como de muchos, sino como de uno, la cual es Cristo. Y en 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa los herederos.
tenemos que ver al pueblo de Israel como la base fundamental de la promesa de bendición de Dios para las naciones. Israel, hermanos, es una nación grande, pero Israel, como hemos dicho, es señal de los últimos tiempos. ¿Por qué es señal de los últimos tiempos? Porque ha venido una de vicisitudes en el pueblo de Israel a causa de su torpeza, a causa, hermanos, de su desobediencia a los preceptos de Dios. Cuando Dios se acuerda de derramar esa bendición en Abraham, la extiende para su hijo Isaac, luego para Jacob, y después de Jacob, que entró a Egipto con 70 almas que entraron, después de 430 años, ¿cuántas almas salen de Egipto? Notemos que dice que salen 600,000 de a pie, sin contar a todos los niños, sin contar a aquellas mujeres, sino que, hermanos, la multitud de israelitas que se estaba multiplicando en Egipto provocó el celo de Faraón, que cuando muere José dice, bueno, este pueblo que está posando aquí en Egipto ya está más grande que nosotros, ya cubre la haz de la tierra en una figura retórica, ya está demasiado grande y va a dominarnos y nos va a echar. Y es cuando Faraón empieza a presionar el trabajo de los israelitas y, hermanos, empieza a darles más labor, más trabajo, y Dios se acuerda de su pueblo y de la promesa y manda a Moisés para que lo saque de Egipto. Cuando Dios lo saca de Egipto, entonces el pueblo de Israel sale, hermanos, en multitud. Y cuando le ofrece la tierra prometida, Israel va en pos de esa tierra. Pero hubo un tropiezo en el camino, y fue la incredulidad de ellos de tomar posesión de lo que Dios les estaba ofreciendo. Haré de ti una nación grande. Y dice, bendeciré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldicen, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando usted no conocía el Evangelio, cuando usted era del mundo o éramos del mundo, ¿qué concepto teníamos de Israel? Había un concepto erróneo, equivocado. Y algunos ni conocíamos ni habíamos oído hablar de ese pequeño pueblo. Pero cuando llegamos a la iglesia y conocemos la Escritura, conocemos la palabra de Dios y creemos en el medio que Dios está dando para salud, que es Cristo Jesús, ese medio, ¿de dónde viene ese medio? ¿A quién vino el Señor Jesucristo? ¿De dónde vino? ¿Para quién fueron las promesas? Para el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel se viene a constituir en una señal de estos tiempos, pero ya no hablemos para las gentes, hermanos. Es una señal para nosotros, sí, de que Dios tiene promesas a través de Israel para la iglesia de Dios. Israel tuvo un gran problema, que lo vamos a ver más adelante. Una de las escuelas que tocamos hace unos meses, ¿se recuerdan de la escuela La Bendición? En esa escuela de la bendición estuvimos estudiando y analizando el concepto de lo que es el Israel literal y lo que es el Israel espiritual, la iglesia de Dios, la cual menciona Pablo a los Gálatas. En esta escuela tuvimos una lectura donde podíamos nosotros apreciar la argumentación del apóstol Pablo, quien dice que la iglesia, al estar revestida de Cristo, es descendiente de Abraham, de esa promesa bendita, según la fe que él tuvo y según la fe de todos aquellos que se convierten al Señor y, hermanos, se entregan al Israel de Dios. Ya nosotros no vemos al Israel como alguien dijo, ¿qué diera yo por ser israelita? Y otro hermano le contestó, yo no doy nada, yo doy todo por ser de Cristo. Porque ¿cómo anda Israel en este momento? Hermanos, si ustedes leen en el tiempo antiguo, en Deuteronomio, Dios a través de Moisés hace promesas. Y les dice, la tierra a la cual yo la conduzco, allí está.
cuando ustedes entren a la tierra, van a desarraigar a todos sus habitantes, no se van a mezclar con ellos. Y empieza Dios a prescribir preceptos, estatutos, mandamientos, leyes. Y les dice, y será si oyeres diligentemente la voz de Jehová que yo te prescribo hoy, abreviando, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Bendito tú en el campo, bendito en tu salir, etcétera, etcétera. Pero si tú no oyes la voz y desobedeces y te entregas a la idolatría que tienen estos pueblos, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Lo repite, hermano Salomón, cuando dedica el templo. Lo repite cada uno de aquellos santos profetas de Dios, hablando de que Dios quiere un pueblo obediente. ¿Y cuál fue el objetivo por el cual Dios llamó a Israel? Bueno, en esa escuela teníamos que Israel fue la elección. ¿Por qué escogió Dios a Israel? En nuestra escuela decíamos, la historia bíblica nos demuestra que Israel convirtió la elección en un fin. Esa fue la equivocación del pueblo de Israel. Y dice, y no en un medio o instrumento al servicio de Dios. Dios lo escogió y lo quería poner delante de las naciones para que éstas observaran las bendiciones que Dios solía derramar sobre el pueblo de Israel. ¿Acaso cuando salieron de Egipto les dice Moisés, no se recuerdan que él partió la mar? ¿No se recuerdan que de la peña salía el agua? ¿No se recuerdan que había una nube que protegía del sol en el día y que en la noche era como una lumbrera? ¿No se recuerdan ustedes que su calzado no se gastó, que su vestido no se lo cambiaron, que no hubo enfermo en ustedes, que tenían todas estas bendiciones? ¿Y qué Dios, dice la Escritura, puede actuar o ha actuado con los pueblos desde que el hombre se hizo hasta este momento? ¿Qué pueblo tiene un Dios que se manifieste directamente como el Dios de Israel? ¿Qué pueblo ha recibido bendiciones como las ha recibido Israel? Dios no escogió entonces a Israel con un fin. Hermanos, Israel no reconoció que Dios quería depositar sus preceptos, sus bondades, para que ellos actuaran de una forma distinta a todos los pueblos y para que a través de Israel los pueblos llegasen a conocer a Dios. Ese era el objetivo. Pero Israel, hermanos, tropezó en la piedra de tropiezo, que es Cristo Jesús, porque no mezcló fe. No tuvo la fe en el Hijo de Dios, en el Mesías que ellos tuvieron a la mano para creer en Él y heredar ese reino. Se endurecieron. Pero en su tiempo, hermanos, la Escritura nos dice que se les recalcó en muchas formas y en muchas maneras al pueblo para que estudiara esto. Vamos a ir a Deuteronomio, capítulo 4. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 8 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla. Y guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Exactamente, hermanos, Dios lo puso en alto para que fuese visto de las naciones. ¿Cuál iba a ser la sabiduría de Israel? ¿Cuál iba a ser la inteligencia? El guardar todos esos preceptos, el conducirse como hijos de Dios. Entonces los pueblos tenían que no murmurar, admirarse y decir, como dice aquí el deseo de nuestro Dios, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Vea el versículo 7, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Cómo estaba entonces Dios con Israel? Hermano, todo lo que le pedía a Israel, Dios lo concedía.
Lo único que Dios pedía era: guarden mis preceptos, obedézcanme. En una ocasión dice que a los israelitas, hermanos, Dios dijo: no muevan ni una espada, porque yo los voy a defender. Pero los israelitas dijeron: no, vamos nosotros. Y cuando ellos iban, el enemigo los hacía correr y los perseguía, dice, como las abejas cuando se destruye un panal y sale corriendo la persona. Así tenía que salir corriendo Israel. Dios se llenaba de ira y decía: ¿hasta cuándo van a oír mi voz? ¿Hasta cuándo van a dejar de ser tercos, duros de cerviz? Israel se caracterizó por eso, hermanos. Tenían a un Dios como no lo tenían los pueblos, porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos, así como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Los pueblos, las naciones tenían dioses imaginarios. Ningún Dios, porque no existen. Nadie podía presentarse en favor de los hombres. Sin embargo, el Dios de Israel se hacía manifiesto cuando el pueblo le necesitaba. Y dice el versículo 8: ¿y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ese era el deseo de nuestro Dios. Pero decía Dios: oigan la voz. Veamos el 32. Porque pregunta ahora de los tiempos pasados, que han sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, y desde un cabo del cielo hasta el otro, si se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo la voz de Dios, que hablase en medio del fuego, como tú la has oído y vivido? ¿O ha Dios probado a venir a tomar parte, si gente de en medio de otra gente, con pruebas, con señales, con milagros, y con guerra, y con mano fuerte, y brazo extendido, y grandes espantos, según las cosas que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante vuestros ojos? Hermanos, el pueblo de Israel se equivocó. El pueblo de Israel no se dio cuenta, hermanos, que Dios quería magnificar su gloria y su grandeza a través de él. Y lo llamó para que fuera bendición hacia las gentes. Pero Israel creía que era la elección por sus méritos. Entonces Israel, hermanos, como solemos decir, se le subieron los humos. Israel decía: ese es un gentil. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Lo que dijo Pedro. Dice: nosotros sabemos que es cosa abominable que un varón judío se allegue a un gentil. Pero el Señor, incluso usando esta ética de los judíos, dijo en una ocasión: no es bueno tomar el pan de los señores y darlo a los perrillos. Pero también dijo en otra ocasión: ni aún en Israel he encontrado tanta fe como la de esta mujer. Porque el gentil, deseoso de tener esa bendición, hermanos, cuando llegaba a conocer a Dios, se entregaban. Los prosélitos iban a adorar sin ser judíos. Y de esa manera, entonces, aquí se le hace conciencia al pueblo de Israel. Ahora, la iglesia de Dios, que sabe que a Abraham fueron hechas las promesas, y que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ya era multitud. Cuando lo condujo hacia la tierra prometida, ¿recuerdan ustedes la mula de Balaam? ¿Qué es esto? Era, hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida, uno de los reyes mandó a llamar a Balaam para que maldijera a Israel. Y este rey había visto, hermanos, Balaam había visto que el pueblo de Israel eran multitudes y tenía miedo. Y había visto también las maravillas que Dios hacía con los enemigos en ese transcurso hacia la tierra prometida. Pero Balaam dijo: no hablaré yo,
No diré yo lo que yo siento. Voy a ser un portador de la voz de Jehová. Y cuando en vez de bendecir daba bendiciones, decía, es que yo no puedo decir lo contrario. Yo tengo que decir lo que Dios dice. Y si Dios ha bendecido a este pueblo, ¿quién soy yo para darle maldiciones a un pueblo? Y aunque yo las dijese, aunque yo las soltare, eso no vale, porque lo que vale es el sentimiento de Dios. Y este pueblo tiene la bendición de Dios. Y de allí es donde sale aquella promesa, hermanos, de la estrella de la mañana. Porque de ahí se levantaría el cetro. Si ustedes leen en la palabra de Dios estas profecías de Balaam, ahí se van a dar cuenta que en ese entonces el pueblo de Israel iba hacia la tierra prometida. No tenía rey. Sin embargo, de ahí se habla del cetro de Judá. De ahí se habla de los grandes reinos que va a tener Israel. Se habla de esa grandeza, hermanos, que iba a caracterizar a Israel. Pero Israel la truncó. No se llevó a cabo toda la promesa de Dios, la de Génesis capítulo 12, porque Israel, hermanos, desobedeció a Dios. Y Dios ya había dicho que lo iba a esparcir en las naciones y que iba a ser diseminado completamente. Y todo aquello que ellos adoraban iba a ser destruido, como lo era la magnitud del templo que edificó Salomón. Iba a ser destruido por causa de la dureza y de la idolatría y desobediencia del pueblo de Israel. Sin embargo, encontramos promesas en las Escrituras. Pero antes de ir a las promesas, veamos, usted conoce estos textos. Usted conoce Romanos 11, Romanos 3, Romanos 9. ¿Qué? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Vamos a leer unos de estos versículos. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 11. Y dice en el versículo, vamos a ver, 11:1. Hay una pregunta. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ya es un pueblo destruido y que Dios lo desechó para siempre, hermanos? No. La respuesta es en ninguna manera. Entonces, si Dios no ha desechado a su pueblo, ¿sigue siendo señal para nuestros tiempos? Sigue siendo esa señal. El problema es que Israel no está portando en este momento las bendiciones que Dios le ofreció. Pero es, hermanos, el depositario de esas bendiciones. Dice el versículo, porque también, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces yo estoy incluido dentro de estos israelitas que no han sido desechados. 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como hablando con Dios contra Israel? Dice, Señor, a tus profetas han muerto y a tus altares han destruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, han quedado reliquias por la elección de gracia. Quiere decir, hermanos, que aunque el pueblo esté diseminado, aunque el pueblo haya sido entregado a las naciones para ser castigado y, entre comillas, también destruido, porque Dios ha destruido gran parte del pueblo de Israel que ha sido duro, pero han quedado las reliquias por la elección. Y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia. De otra manera, ya no es obra. Quiere decir entonces, hermanos, que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Está esparcido y empezamos a ver lo que dijo el Señor de la higuera, aprender la parábola. La higuera empieza a reverdecer. El pueblo de Israel empieza, hermanos, a dar fruto. Es la higuera a la cual la iglesia de Dios ha sido añadida o, como dice el apóstol, injertada. Pero el tronco, el real acebuche, es Israel. Y de ahí, veamos, aquí en Romanos, vamos a ver otro capítulo, el capítulo 9. Y dice, verdad digo, en Cristo no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo,
que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y Pablo dice que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. ¿De quiénes son, hermanos? De ellos. A ellos se les confió la palabra, a ellos se les dio toda la bendición. El problema, como dice Juan 1:1, Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como ellos no le recibieron, ya Dios a través de la profecía había dicho que el evangelio iba a ser quitado de gente que no daba frutos y ser trasladado a gentes que haga frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios ha querido ver en el pueblo. Entonces ahora toma de lo que es de Israel, hermanos, para trasladarlo a gentes que no habían oído de Dios. Y por eso en Gálatas Pablo está hablando del Israel espiritual, del Israel de Dios. La iglesia que se constituye en israelita, no en la circuncisión de la carne, sino en la circuncisión del corazón. Una iglesia que ahora es portadora de los preceptos de Dios y que va a actuar como luz en el mundo para dar testimonio de que existe ese Dios de misericordias y que está llamando al mundo al arrepentimiento. Por eso dice el versículo 5, cuyos son los padres y de los cuales es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiere decir entonces, hermanos, que Dios ha usado al pueblo de Israel como un medio para bendecirnos a nosotros. Y lo ha usado por su dureza de corazón. Lo ha usado para que ahora nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento. Y si nosotros hablamos de que Israel es una señal de los últimos tiempos, ¿para quién? Para la iglesia. Porque la iglesia se da cuenta de los acontecimientos en Israel y esto está enmarcando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto la iglesia tiene que estar preparada, tiene que parar mientes, tiene que estar, hermanos, capacitada para anunciarle también al mundo de la venida de Cristo Jesús. Ahora Israel no lo puede hacer, pero lo puede hacer usted porque usted ha creído en Cristo. Porque usted ahora testifica de la obra que Cristo ha hecho en su corazón. Entonces la iglesia también se constituye en la señal de los últimos tiempos. En la iglesia que está creyendo en Cristo. ¿Recuerdan Mateo 24:14? Será predicado este evangelio para testimonio a todos los gentiles y luego vendrá el fin. ¿Todo Israel creyó? No todo Israel. ¿Todos los gentiles están creyendo? No todos los gentiles. Entonces, hermanos, la gente que el Señor está escogiendo en su palabra es aquella gente que va a escuchar la voz de Dios. Regresemos a Deuteronomio capítulo 4. El quinto libro de la Escritura, en el capítulo 4, nos habla de esas promesas y toquemos otros versículos del capítulo 4. Dice, por ejemplo, el versículo 8 que leímos, el 8 y 9. ¿Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de estas cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas haz a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta fue la advertencia de Dios a través de Moisés. Ahora vamos al capítulo 29 de Deuteronomio. En el capítulo 29, bueno, ustedes pueden leer todos los capítulos 28, 29 y 30 y se van a dar cuenta de cómo Dios está hablando de esas promesas. Quiero leer el 30, 3 y 4 primero. Capítulo 30. El 1 dice, y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiera echado,
Fíjense que esto está siendo escrito en tiempo de Moisés. ¿Y qué dice la última parte de este versículo? Y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes a las cuales Jehová tu Dios te hubiere echado. ¿Qué es lo que Dios espera de Israel, hermanos? Que se vuelva. No importa que esté esparcido, porque la promesa de Dios es: donde estuvieres, ahí te voy a recoger, dice el 2. Y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, Jehová también volverá tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y tornará a recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido Jehová tu Dios. ¿Qué señal es para la iglesia, hermanos, de que Israel esté llegando allá al Medio Oriente a habitar la tierra prometida? ¿Qué señal es esta? De que Dios lo está juntando, lo está llamando de esas naciones, porque Dios dijo que lo iba a recoger. Y dice el 4, si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará, y volverte a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y la poseerás, y te hará bien, y te multiplicará, más que, ¿qué dice, hermanos? Más que tus padres. O sea, aquella bendición de Abraham. Yo me he preguntado, ¿cuántos israelitas estarán regados en el mundo? ¿Cuántos mató Hitler, hermano? 6 millones. Apenas 6 millones que estaban en Alemania, que estaban en Polonia, que estaban en esos lugares. Porque Hitler los tomó como enemigos, los acusó que eran culpables de algo en las guerras que Hitler empezó a menear. Pero solo Hitler, en los años 40 al 44, 6 millones. ¿Cuántos judíos hay esparcidos en todo el mundo, hermanos? La riqueza de la tierra que Dios le dio a Israel está esparcida dentro de las naciones. Pero de allí Dios quiere juntar a su pueblo para que la iglesia aprenda la parábola, que la venida del Señor se acerca. La venida del Señor no está lejos. La venida del Señor está que cuando Israel ya esté junto, entonces que todas las naciones vengan contra él, que es la guerra del Armagedón, entonces se vuelve a manifestar la magnificencia de Dios. Se vuelve a manifestar el poder de Dios. No es Israel en sí, hermanos, porque no es por la elección, como dijimos. Dios lo escogió a él por la fe de Abraham. Y si usted es de la fe de Abraham, también es parte de esa promesa. Israel ha sido hecho a un lado, mientras los gentiles creen al Evangelio, creen al Señor Jesucristo y forman parte de aquellos millones y millones que dice Apocalipsis que le alaban y le glorifican de día y de noche. Entonces la promesa de Deuteronomio capítulo 30, versículos 3 y 4 es que no importa dónde esté, Dios dice los va a rescatar. Y como decía el capítulo 4 de Deuteronomio, solo voy a leer el versículo 29 del capítulo 4. Y dice así este versículo: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares con todo tu corazón y de toda tu alma, lo vas a encontrar. Pero Dios había dicho que lo iba a esparcir en el versículo 27. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las gentes a las cuales os llevará Jehová. ¿Por qué está esparcido Israel? Porque Dios así lo ha querido, hermanos. ¿Y por qué lo ha querido Dios así? Porque Él puso las dos cosas. Puso la vida y la muerte. Puso el bien y el mal. Y lo dejó en libertad de que escogiera, como nos deja a nosotros en la libertad de escoger. Y si Israel, hermanos, busca a Dios, dice acá, hermanos, cuando deje la idolatría. Alguien pregunta, hermano, y ahora que hablan de las iglesias o de la iglesia de Dios en el mundo, ¿en dónde está ubicada la iglesia de Dios en Israel? Yo le puedo decir, no hay iglesia de Dios en Israel. Sin embargo, hay un sinfín de congregaciones, hay un sinfín de religiones en Israel. Es muy cosmopolita en el sentido de que ahí, hermanos, es la cuna de las religiones, pero menos
la iglesia de Dios. Porque el que es más duro es el judío, es el israelita. Ellos, hay algunos convertidos, como en el tiempo del judaísmo, habían unos prosélitos, habían unos seguidores, habían unos gentiles que se hacían israelitas. En la actualidad, en México, cuando empezó la iglesia de Dios, había una judía dentro de la iglesia de Dios. O sea, que había creído al Señor Jesucristo. ¿Cuántos judíos creen verdaderamente en Cristo Jesús? Quizá los podemos contar, hermanos, con la mano. Los podemos contar, porque están endurecidos. ¿Qué dice el profeta Zacarías? Habla de la promesa que cuando Cristo ascendió a los cielos, allá en Hechos 1:11, así como Cristo ascendió, dijeron aquellos ángeles, así le veréis venir. Y cuando el Señor Jesucristo venga, dice que pondrá sus pies en el monte de las olivas, se partirá y hará un gran valle. Pero lo hermoso es que los judíos, hermanos, estarán sin velo, verán cara a cara al Señor, y dice que harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, como quien se aflige, porque van a reconocer que es el Mesías, que es Cristo al que ellos traspasaron. Pero mientras el Señor no los ha juntado, entonces la iglesia de Dios tiene que estar dando ese testimonio. Vea lo que dice el Deuteronomio capítulo 14 y versículo 2, hablando de esa singularidad del pueblo de Israel. 14:2, y la quiero leer porque nos sirve para nosotros en este tiempo. Dice el 1: hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni pondréis calvas sobre vuestros ojos por muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, que te ha escogido para que seas un pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. O sea, ¿para qué lo escogió Dios entonces, hermanos? Dice, para que sea un pueblo singular, un pueblo distinto, un pueblo con distintas obras. Ahora, ¿cómo es la iglesia de Dios? ¿Se confunde entre todas las iglesias o es singular? ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Es la que el Señor espera encontrar cuando Él venga. Entonces la iglesia también es la señal de los últimos tiempos, así como Israel. Es una señal que solo la puede reconocer la iglesia de Dios. Porque la iglesia reconoce que el Señor Jesucristo es de la simiente de Abraham. ¿O no reconocemos eso? ¿Y quién nos lo dice, hermanos? Bueno, la Escritura. Pero la Escritura es un libro. ¿Quién nos lo dice más a fondo, hermano? El Espíritu de nuestro Dios. Israel es la señal de los últimos tiempos, pero es el pueblo castigado por Dios. La iglesia de Dios es la señal de los últimos tiempos y es el pueblo bendecido por Dios. ¿O no está bendecido? ¿Por qué es bendecido? Porque cree en Cristo. Porque tiene el único medio que Dios ha dado de salud, el único medio de salvación. Tiene la bendición de Abraham. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente esa simiente de Abraham sois, y conforme a las promesas los herederos. Recuérdense que en Gálatas 3:8 dijo que previendo la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó primero a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Evangelizó a Abraham, como se evangelizó al pueblo de Israel. Porque el evangelio es, hermanos, la buena noticia de salud en Cristo Jesús. A Israel se le dio la buena noticia y se le ofreció al Mesías, pero se le dio un ayo para conducirlo a Cristo mientras llegaba el Señor. Y ellos tenían que obedecer la voz de ese ayo que era la ley. Y la ley no dejaba que se apartaran. Pero cuando ellos invalidaron el pacto de Dios, dejaron la ley, entonces Dios los castigó y se cumplieron todas aquellas promesas que Dios había hecho para bien o para mal, porque Israel escogió las malas. Por eso estaba recordando lo que Salomón dijo en una ocasión.
Jehová ha dicho así, que vendrán todas estas bendiciones, que Él se iba a manifestar en el pueblo cuando el pueblo lo buscara en el templo y orara. Pero también Jehová había dicho que los iba a esparcir si ellos no cumplían con los preceptos. Y dijo que todo el mundo iba a ser proverbio de ellos. Y hay un proverbio que dice judío errante. ¿Se recuerdan de ese proverbio? ¿Y qué quiere decir judío errante? Allá yo recuerdo que nuestros padres nos hablaban del judío errante, pero no lo entendíamos. Pareces judío errante, que uno andaba de un lado para otro. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es el calificativo que Dios permitió que se hiciera de un proverbio, de una fábula, de una burla para con el pueblo de Israel que era esparcido, que no tiene una vivienda, hermanos, estable, porque la vivienda estable es en el Medio Oriente, es en Jerusalén, pero está esparcido por causa de su dureza, por causa de su incredulidad. Sin embargo, las promesas de Dios, allá en Números 24:17, donde hablábamos de Balaam, dice, hermanos, que de ahí, de Israel, saldría la estrella de la mañana, que iba a gobernar no solo a una nación, sino a las naciones del mundo, y que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, iba a ser ese portador. Por eso dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Romanos 10. Regresemos a la epístola a los Romanos y veamos el capítulo 10, versículo 21, el último. Mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo, ¿cómo? Rebelde y contradictor. Esa es la señal, esa es la evidencia que Israel nos da ahora de su conducta, de su forma de ser. ¿Un pueblo cómo? Rebelde y contradictor. Un pueblo duro que nunca ha querido estar sujeto a la voluntad de Dios. Ahora dice el versículo 11, Romanos 10:11. Digo pues, es 11:11. Es Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocados a celos. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, tiene una gran magnitud, hermanos, la promesa de Dios. Ahora, el tropezón de ellos hizo que cayeran. Pero a través de ese tropiezo viene la salud a los gentiles. ¿Y qué es lo que hace Dios con ellos? Provocarlos a celos. ¿Y cómo es la provocación a celos? ¿Israel le da lo mismo o no le da lo mismo? Pues sí, le da lo mismo porque en este momento no entiende. Pero cuando vean al Señor Jesucristo, se van a dar cuenta, hermanos, de que traspasaron al Señor de señores, al Rey de reyes, al de la promesa. Nosotros en esta ocasión tenemos que cumplir, hermanos, la palabra. Porque la iglesia de Dios, como decía nuestra escuela, recordando, quiero leer esta parte, la historia bíblica nos muestra que Israel convirtió la elección en un fin y no un medio o un instrumento al servicio de Dios. Sabemos bien que Israel fue elegido para mostrar la gloria de Dios, la cual era realmente un privilegio. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, Israel se convenció de que tenía una superioridad sobre el resto de las naciones y que tal superioridad había sido la causa por la cual Dios lo había elegido. O sea, los israelitas creen que fueron elegidos por ser el pueblo de Israel y no se remontan al principio, cuando Dios los había elegido, cuando andaba Abraham con hambre, cuando entró cuando entró, no Jacob, sino cuando entró José a Egipto, que hubo hambre en la tierra, entonces tuvo que ser llamado Jacob. ¿A dónde? A Egipto, para morar donde había bendición, porque Dios había preparado ya a José como una bendición para el pueblo de Israel. Porque Dios estuvo manifestando, hermanos, en cualquier lugar. Pero lo que Dios quería de Israel, lo que Dios quiere de Israel,
Y lo que sigue queriendo ahora del Israel espiritual es lo que dice Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Esto es lo que Dios quiere de usted, como lo quiso del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19 y versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Era condicional o no era condicional? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, mis preceptos, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Cómo está el especial tesoro hoy? Esparcido. ¿Cómo está ese especial tesoro? Allá, hermanos, en el menosprecio. Pero Dios lo empieza a juntar. Y a través de la iglesia de Dios, Dios le está hablando a Israel. Cuando usted habla con un israelita y usted le muestra toda esta historia escritural que usted tiene en sus manos y que él no la conoce, él se queda maravillado. Se queda maravillado. Porque él no cree, hermanos, en el Señor Jesucristo, en el cumplimiento de esta palabra. Así es de que si usted guarda, como Dios ha ordenado, sus preceptos, sus leyes, sus estatutos, todos esos mandamientos, ¿con qué objetivo nos los ha dado Dios? Para que usted esté enriquecido, para que usted tenga parte de Dios y para que usted lo muestre al mundo. Y usted es ese especial tesoro, porque usted ahora vale la sangre de Cristo. El Israel desechó la sangre de Cristo, la tuvo en poco, la menospreció. Y por eso dice la Escritura que el que menospreciare la sangre, el que menospreciare la ley, por boca de 2 o 3 testigos muere sin ninguna revisión. ¿Cuánto pensáis que será digno de mayor castigo? Dice, el que tuviere por inmunda la sangre del nuevo pacto, la sangre del Señor Jesucristo. Hermano y hermana, usted es llamado para dar evidencia de ese tesoro que Dios ha puesto. Porque Dios lo ha llamado para que usted posea preciosas y grandísimas promesas para que eche mano de la vida eterna. Dios lo ha iluminado, como dice allá Hebreos capítulo 6, 4 al 6. Lo ha hecho partícipe del Espíritu Santo, lo ha hecho partícipe de los dones celestiales, lo ha hecho partícipe entonces de los príncipes del pueblo de Dios. Entonces la iglesia de Dios debe dar evidencia de lo que ha recibido, de lo que vive y de lo que puede dar. No seamos como Israel, hermanos, que tropezó, porque dice Romanos, porque pueda ser que tú también seas cortado. No te jactes del real acebuche, tú eres adherido, pero si ellos fueron cortados, puede ser que tú también seas cortado si no muestras obediencia. Recuerde que Dios tiene preparados para los que buscan gloria e inmortalidad, vida eterna. Y esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga y paz, hermanos.